El agua estaba caliente. Eso fue lo primero que valió la pena mencionar del pueblo de Kendrick, y por un rato, lo único. El forastero había estado cabalgando durante 6 días seguidos por una llanura árida y desolada, un terreno que te deja sin aliento, incluso con la paciencia de cualquiera, y cuando vio el letrero de la barbería que anunciaba baños calientes por 2 monedas, no lo dudó ni un segundo. Ató a Scout a la barandilla, le pagó al barbero, y se sentó en el gran barril de madera del paseo marítimo, con el sombrero puesto y el cinturón de la pistola colgado en la silla a su lado, dejando que el calor le extrajera de los huesos el polvo y la distancia acumulados durante 6 días. Scout se quedó junto a la barandilla y observó la calle como siempre lo hacía el caballo, girando lentamente la cabeza de un extremo al otro, catalogando cada puerta, ventana y callejón. El desconocido le dejó trabajar. Siempre había alguien trabajando. El pueblo estaba silencioso de una forma extraña. No un silencio vacío, un silencio denso, de esos que te dejan sin aliento. El tipo de silencio que se produce cuando todos en un lugar han aprendido la misma lección al mismo tiempo, y la lección era agachar la cabeza. El barbero había cobrado sus 2 monedas sin siquiera mirarlo a los ojos. La mujer que barría el paseo marítimo al otro lado de la calle había mirado al desconocido una vez. Luego desvió la mirada y barrió más rápido, como si ser visto cerca de un recién llegado fuera peligroso. Un niño estaba sentado en un barril frente a la tienda de piensos, y cuando el desconocido entró a caballo, alguien lo metió dentro agarrándolo del cuello sin decir palabra. Lo notó todo. Siempre lo notaba. Pero el agua estaba tibia, y 6 días eran 6 días, y durante los primeros 20 minutos simplemente se quedó sentado allí, con el vapor que se elevaba alrededor de su sombrero, los ojos entrecerrados y la mano lo suficientemente cerca de la silla como para que, si el cinturón de la pistola necesitaba moverse, se moviera. Fue entonces cuando llegaron. 4 de ellos. Caminaban por el centro de la calle desde el extremo sur, con el sol a sus espaldas. Iban hombro con hombro, con las piernas separadas, como caminan los hombres cuando quieren que la calle les pertenezca. El desconocido oyó sus botas antes de abrir los ojos. 4 pares de espuelas, nuevas, a juzgar por el sonido, de esas que compran los hombres cuando quieren que los oigan venir. Abrió los ojos. Estaban de pie a unos 2,5 metros del cañón, mirándolo como los hombres miran algo que les resulta divertido. El que estaba delante era alto y delgado, con una cicatriz que le recorría desde la oreja izquierda hasta la barbilla, del tipo de cicatriz que uno se hace en una pelea a cuchilladas o que se inflige a propósito para aparentar tenerla. Los otros 3 eran los típicos, matones a sueldo, brazos grandes, ojos pequeños, cinturones de pistola iguales, lo que significaba que alguien los estaba pagando. Bueno, pues, dijo el de la cicatriz. Tenía una voz áspera como grava arrastrada sobre hojalata. ¿Qué tenemos aquí? El desconocido no se movió. El agua seguía tibia. Llevaba el sombrero ladeado, cubriéndole los ojos. Su brazo derecho descansaba sobre el borde del cañón, a unos 35 centímetros del cinturón de la silla. No dijo nada. «Estás en la bañera del señor Denton», dijo el hombre con cicatrices. «El barbero me cobró 2 monedas por ello». «El barbero no es dueño de la bañera. El señor Denton es dueño de la bañera. El señor Denton es dueño del barbero. El señor Denton es dueño del agua que la llenó. Y al señor Denton no le gusta que extraños se sienten en su pueblo y usen su agua sin permiso». El desconocido observó a los 4 hombres, uno por uno, como quien lee una mano de cartas. El hombre con cicatrices era el que hablaba. Los 2 de la izquierda eran puro músculo, nada más. El de la derecha era diferente. Más joven, quizás de 22 años. No tenía la mano cerca de la pistola. La llevaba en el bolsillo. Apoyaba el peso en el pie trasero. No quería estar allí. «Yo pago el agua», dijo el desconocido. «Harás mucho más que eso. Saldrás de esa bañera, montarás a caballo y cabalgarás hacia el norte. Ahora mismo. Que esté mojado o seco, nos da igual». El desconocido observó el vapor que se elevaba del agua. Luego miró al hombre con cicatrices. «Voy a terminar de bañarme». El hombre con cicatrices sonrió. Miró a los otros 3. Ellos también sonrieron, excepto el joven que miraba al suelo. «Señor, somos 4, y usted está sentado desnudo en un barril. Creo que no comprende su situación». «Lo entiendo perfectamente. 4 hombres armados rodeando a un hombre en una bañera. Eso no es una situación, es una decisión, y tú aún no has tomado la tuya».
La sonrisa se desvaneció. Algo en la forma en que el desconocido lo dijo, la total ausencia de prisa o miedo, la forma en que sus ojos no se apartaron del rostro del hombre con cicatrices, la forma en que su respiración no cambió. El hombre con cicatrices miró el cinturón de pistola sobre la silla, luego miró el brazo del desconocido apoyado sobre el borde del cañón, luego hizo los cálculos. 14 pulgadas. Volveremos, dijo el hombre con cicatrices, y cuando volvamos, el señor Denton vendrá con nosotros, y el señor Denton no lo pedirá 2 veces. Se dieron la vuelta y caminaron hacia el sur. El más joven miró hacia atrás una vez. El desconocido lo notó. Se quedó sentado en el agua otros 5 minutos. No porque lo necesitara, porque la prisa era un idioma que él no dominaba. Luego se levantó, se secó con la toalla que el barbero había dejado en la barandilla, se vistió, se abrochó el cinturón de la pistola y se echó el poncho sobre los hombros. El agua le goteaba del pelo y le corría por la nuca, y no se secó. Desató a Scout y paseó al caballo por la calle, observando el pueblo como observaba todos los pueblos, fijándose en lo que faltaba. No había escuela. La había habido, el edificio seguía allí, en el extremo este de la calle, pero las ventanas estaban tapiadas y la campana había desaparecido del campanario. Una iglesia con las puertas abiertas, pero sin nadie dentro. Una tienda de comestibles con estantes medio vacíos visibles a través del cristal. Un salón llamado The Dusty Rose, el único edificio de la calle con pintura fresca, porque los salones siempre eran lo último en desaparecer en un pueblo moribundo. Atravesó las puertas del salón. Detrás de la barra, un camarero delgado y nervioso pulía un vaso que ya había pulido. 2 ancianos en una mesa de la esquina bebían a sorbos unas copas que se habían enfriado. Una mujer sentada sola cerca de la ventana tenía un libro de contabilidad abierto delante y un lápiz detrás de la oreja. Se sentó en la barra y pidió whisky. El camarero se lo sirvió y retrocedió como si la botella fuera a explotar. ¿Quién es Denton?, preguntó el desconocido. La mano del camarero se apretó contra el vaso. Señor, por favor. 4 de sus hombres me acaban de decir que estaba sentada en su agua. Me gustaría saber en qué agua no tengo permitido sentarme. La mujer junto a la ventana alzó la vista. Observó a la desconocida por un instante. Luego cerró su libro de contabilidad y se dirigió a la barra, sentándose a 2 taburetes de distancia. Tendría unos 40 años, difícil de calcular, con un rostro que había sido bonito antes de que algo lo deteriorara. Tenía las manos manchadas de tinta. Manos de contable. Lyle Denton, dijo. Llegó aquí hace unos 2 años. Primero compró la caballeriza, luego la tienda de piensos, después los derechos del pozo, y luego todo lo demás. Cualquiera que no vendiera recibía una visita del señor Pruitt. Pruitt, su abogado, un hombrecillo, callado. Lleva un maletín de cuero lleno de documentos que dicen lo que el señor Denton necesita que digan. Impuestos atrasados, gravámenes por falta de agua, disputas sobre terrenos, todo inventado, todo archivado en la oficina del secretario del condado en Wheeler, a quien el señor Denton paga $400 al año para que haga la vista gorda. ¿Cómo sabes la cantidad? Casi sonrió. Porque antes era la contable del señor Denton, antes de renunciar, antes de darme cuenta de lo que significaban realmente los números que introducía. El desconocido dejó su vaso sobre la mesa. ¿Guardabas copias? Lo guardé todo, cada asiento contable, cada pago al empleado, cada transferencia de propiedad que no coincidía con las escrituras originales. Lo guardé porque mi madre me enseñó que los números no mienten y que podría llegar el día en que alguien necesite ver la verdad. Ella lo miró. Me llamo Ruth Calloway. Mi madre era la dueña de la pensión. Ahora es del señor Denton. Mi madre murió en la habitación que solía alquilar a los viajeros. Murió en una habitación que era suya y pagó el alquiler hasta el día de su entierro. El desconocido permaneció en silencio durante un buen rato. El camarero había dejado de fingir que pulía y simplemente se quedó allí de pie escuchando. ¿Cuántas familias? 11. En 2 años. Algunos se vendieron por una miseria, otros fueron expulsados. 2 de ellos sufrieron accidentes en la carretera que no fueron accidentes. Hizo una pausa. La familia Marshfield tenía un rancho al este del pueblo, 300 acres, ganado, agua. Frank Marshfield le dijo a Denton que nunca vendería. 2 semanas después, el granero de Frank se incendió con 40 cabezas de ganado dentro. Un mes después, Frank cedió todo. Vi el documento de transferencia. La mano de Frank temblaba tanto que la firma parecía hecha durante un terremoto. ¿Dónde está Frank ahora? Se fue, llegó a su familia a Kansas. Ya no podía mirar más esa tierra.
¿Y la escritura de Marshfield, la auténtica? Ruth Calloway lleva un registro muy preciso, dijo el camarero en voz baja. Era lo primero útil que había dicho. Ruth miró al desconocido. Tengo copias de las escrituras originales de 6 de las 11 familias. Tengo los registros contables que muestran lo que Denton pagó en comparación con el valor de la tierra. Tengo los pagos al secretario del condado documentados por fecha y monto. Y tengo algo más. ¿Qué? Cartas. De las familias que se marcharon. Me escribieron porque yo era el único en el pueblo que les había pedido disculpas. Escribieron lo que les había sucedido. Lo que hicieron los hombres de Denton. Lo que dijo Pruitt. Lo que les dijo el secretario del condado cuando intentaron luchar. 8 cartas. 8 familias contando la misma historia con letra diferente. El desconocido terminó su whisky. ¿Dónde guardas todo esto? En el único lugar donde Denton jamás miraría. La vieja escuela. Detrás de la pizarra. La tapió hace un año y nunca volvió. Los hombres como Denton no piensan en las escuelas. Allí había reglas. No del tipo que el abogado de Denton llevaba en su maletín de cuero. Reglas más antiguas. De las que existían antes de los tribunales, los secretarios y las oficinas del condado. La tierra de un hombre era su tierra. No se la quitabas con papeles inventados en una trastienda. La casa de una mujer era su casa. No se le cobraba alquiler por morir en la habitación que había construido con sus propias manos. El código no escrito, gobernaba todo en la frontera antes de que hombres como Denton aparecieran para reemplazarlo con falsificaciones. Cómo se poseía realmente la tierra, cómo se saldaban realmente las deudas, cómo funcionaban realmente los derechos de agua, qué les sucedía a los hombres que rompían reglas que no necesitaban estar escritas, porque todo hombre honesto ya las llevaba consigo. El código completo, cada regla, cada consecuencia, se llama el Código del Oeste. Está en el comentario fijado. Esa noche fue a la escuela. Las tablas se desprendieron fácilmente. Dentro, los pupitres seguían en filas, cubiertos de polvo, con sillas pequeñas arrinconadas como si los niños pudieran regresar. El escondite de Ruth estaba detrás de la pizarra, en una bolsa de lona colgada de un clavo. Dentro estaban los libros de contabilidad, las cartas y copias de 6 escrituras originales. Se sentó en el escritorio del maestro y leyó todo a la luz de la linterna, mientras Scout permanecía fuera de la puerta como un centinela. El patrón era idéntico al de todos los pueblos de ese tipo que había visto. Comprar al empleado, falsificar los planos, presentar el documento, enviar al abogado. Cuando el abogado no funciona, enviar a los hombres. Cuando los hombres no funcionan, enviar el fuego. Comparó los registros contables de Ruth con las cartas de las familias y la cronología coincidía. 11 familias en 2 años. La misma secuencia en cada caso. Y los pagos de Denton al secretario del condado, documentados con la letra esmerada de Ruth, unían todas las piezas. Envió 3 telegramas desde la estación de retransmisión, a 8 millas al oeste, antes del amanecer. Uno a la Comisión Federal de Tierras y otro a la oficina del alguacil de los Estados Unidos. Y uno más al juez territorial de Wheeler, aquel al que Ruth decía que Denton aún no había logrado comprar. Cada telegrama contenía nombres, fechas, cantidades en dólares y descripciones de las propiedades. Regresó al amanecer. Ruth lo esperaba afuera del salón con 2 tazas de café. Le entregó una sin decir palabra. Se quedaron en el paseo marítimo observando cómo despertaba el pueblo. El hombre de la cicatriz, dijo el desconocido. ¿Cómo se llama? Garrett. Ha estado con Denton desde el principio. Es él quien visita a las familias después de que Pruitt presenta el periódico. Es él quien visitó a Frank Marshfield la noche en que se incendió el granero. El joven se queda atrás, con la mano en el bolsillo. Ruth lo miró. No te pierdes de mucho, ese es Billy Pruitt, el hijo del abogado. Lleva unos 3 meses viajando con Garrett. No lo soporta, se le nota en la cara. Ese es con el que empiezo. Encontró a Billy Pruitt en la caballeriza cepillando un caballo que no lo necesitaba. El chico levantó la vista y volvió a meter la mano en el bolsillo, el tic nervioso de quien guardaba allí algo que no era una pistola. Una carta, supuso el desconocido, o una fotografía. Tu padre se dedica a falsificar documentos, dijo el desconocido, sin preámbulos, sin introducción. El nombre del secretario del condado aparece en un telegrama federal desde esta mañana. Cada transferencia de propiedad que lleve la firma de tu padre está a punto de ser revisada por un juez territorial.
Todo aquel que siga en pie junto a Denton cuando lleguen los alguaciles caerá con él. Eso te incluye a ti. Y eso incluye a tu padre. El rostro de Billy palideció. Mi padre dijo que los papeles eran auténticos. Tu padre sabe que no lo son. Y tú también. Por eso nunca tienes la mano cerca del arma. Por eso me miraste ayer cuando los otros tres no lo hicieron. El niño miraba al suelo. El desconocido lo dejó pensar. Pensar era lo que diferenciaba a los que podían ser alcanzados de los que no. ¿Qué quieres?, preguntó Billy. Quiero que vayas con tu padre y le cuentes lo que te acabo de decir. Y quiero que le hagas una pregunta. ¿Quieres ser el abogado que cooperó o el abogado que se hundió con el hombre que le pagó? Billy salió de la caballeriza al paso. En menos de una hora, Pruitt padre apareció en el salón preguntando por el desconocido. El abogado era un hombre bajito, de manos limpias y mirada atenta, y llevaba un maletín de cuero que dejó sobre la barra como si fuera un animal muerto al que finalmente iba a sacrificar. Abriré todos los archivos, dijo Pruitt. Todos. Sé que lo harás. 11 expedientes de propiedad, 11 falsificaciones. El desconocido los colocó sobre la barra junto a los registros contables de Ruth y las cartas de las familias, y al juntarlos todos, el caso no solo era sólido, sino impenetrable. Garrett y 3 hombres fueron a buscar al desconocido al mediodía. Lo encontraron sentado en el paseo marítimo, frente a la barbería, en el mismo lugar donde había estado el barril. Esta vez estaba seco, vestido. El poncho le cubría los hombros y el cinturón de armas se veía debajo. Garrett se detuvo en la calle. «El señor Denton quiere verte». «Apuesto a que sí». El desconocido no se levantó. «Pero antes debes saber algunas cosas. Tu abogado acaba de abrir todos los gabinetes. El secretario del condado de Wheeler aparece mencionado en un telegrama federal. 6 de tus hombres se marcharon esta mañana. Y Billy Pruitt me habló del granero de Marshfield». La cicatriz de Garrett se puso blanca. Los 3 hombres que estaban detrás de él se miraron entre sí. Estaban haciendo cálculos. Se podía ver reflejado en sus rostros como el clima. «Tienes 2 opciones», dijo el desconocido. «La misma que tiene todo el mundo. Si te vas ahora, serás un hombre que solía trabajar para Denton. Si te quedas, serás cómplice de 11 cargos de fraude inmobiliario, 2 incendios provocados y lo que sea que les haya pasado a los hombres que sufrieron accidentes en la carretera. Los alguaciles federales no te preguntarán cuál de las 2 opciones eres. Simplemente contarán quién sigue aquí en pie». Uno de los 3 hombres que seguían a Garrett se dio la vuelta y se alejó. Luego otro. El tercero miró a Garrett, esperando a ver qué haría la cicatriz. Garrett permaneció inmóvil. Tenía la mano cerca de la pistola, pero sus ojos hacían cálculos. Y los cálculos eran erróneos, y él lo sabía. «Quemaste el granero de Frank Marshfield», dijo el desconocido en voz baja. 40 cabezas de ganado. La vida entera de un hombre. Lo hiciste por un sueldo. Pregúntate si ese sueldo vale lo que se avecina. La mano de Garrett se apartó de su arma. Dio un paso atrás, luego otro. Después se giró y caminó hacia el sur, y el tercer hombre lo siguió. El desconocido los observó marcharse y supo, por la forma en que Garrett caminaba, rígido, rápido, inclinado hacia adelante, que se dirigía a la caballeriza y luego iba a montar a caballo, y que jamás volvería con Kendrick. Denton vino solo. Eso le bastó al desconocido para saberlo todo. Un hombre que acude solo a una pelea a la que antes solían ir 15 hombres, es un hombre que ya sabe que todo ha terminado. Lyle Denton no era lo que la gente esperaba. Era bajo, de complexión robusta, llevaba gafas y un